Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a este ejercicio de gravitación en el que vamos a trabajar con satélites artificiales, de hecho dos satélites artificiales muy conocidos, ahora vais a ver de qué se trata, que siguen pues, sus órbitas circulares alrededor de la Tierra y uno de ellos va a seguir lo que se llama una órbita de transferencia, que es una órbita elíptica. Entonces vamos a tener que jugar con esta combinación entre órbitas circulares, órbitas elípticas, con periodos, con frecuencias, con ángulos y viendo un poco cómo se relacionan entre ellos. Es un problema interesante, yo creo, así que vamos a leer detenidamente el enunciado y vamos abordándolo. La Estación Espacial Internacional, o ISS a partir de ahora, que ya sabéis todos que es una estación que se encuentra orbitando alrededor de la Tierra, que sirve un poco a modo de nave de mando para distintas misiones espaciales, nos dice que depende del continuo envío de combustible, aire y agua para su tripulación, además del equipamiento necesario para realizar experimentos. Es decir, hace falta proveer a la Estación Espacial Internacional de este tipo de cosas, de combustible, de aire, de agua, de equipamiento, de muchas cosas. ¿Cómo se hace llegar esos víveres y esos elementos necesarios a la ISS? Pues cada 12 meses se emplea lo que se llama un vehículo de transferencia automático. De ahora en adelante, ATV. ¿Qué es esto? Es otro satélite que se pone en órbita por un Ariane 5, como se indica aquí, desde el Puerto Espacial Europeo en la Guayana Francesa, en Sudamérica, para reabastecer y repropulsar, reboost, la estación. Lo que nos dicen hasta ahora es un poco el planteamiento del problema. Tenemos nuestra Estación Espacial Internacional, que es esta, la ISS, y tenemos un vehículo más pequeño de transferencia que cada 12 meses realiza una órbita elíptica de transferencia, como vamos a ver a continuación, de tal manera que coincida en su posición con la ISS y poder entregarle este tipo de cuestiones que hemos comentado, el combustible, el aire, el agua, el equipamiento, etc. Vale, este esquema de aquí se nos proporciona con el problema y es muy útil. Tenemos que entender bien lo que está ocurriendo, porque puede resultar un poco confuso a simple vista. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que tenemos aquí la Estación Internacional y tenemos nuestro vehículo de transmisión que va a su encuentro. Vamos a suponer, como se indica en el dibujo, que el ATV, que es este, el de transmisión, comienza con un ángulo de 0 grados respecto a la horizontal. Tenemos nuestro eje horizontal y aquí el ATV está justamente en el eje horizontal, por tanto, su ángulo inicial son 0 grados. Según cómo se miden siempre los ángulos, comenzando por la horizontal, ya sabéis, en este sentido, y comenzando a medir los ángulos así. La Estación Espacial Internacional, la ISS, no es así. Veis que tiene un ángulo inicial, phi, que luego nos van a preguntar por él, pero es importante que lo tengamos claro desde ahora. Phi. Entonces, el ATV empieza en la horizontal, la ISS comienza con un ángulo inicial phi. Este primer círculo es la Tierra, es la circunferencia que marca los límites terrestres, y vemos que la ATV sigue una órbita circular de 300 kilómetros, eso es lo siguiente que dice el enunciado. El ATV es lanzado a una órbita circular de 300 kilómetros, que sería esta de aquí, esta primera, desde el cual se inyecta en una órbita elíptica de transferencia. Veis que esta órbita marcada con una línea continua es una órbita elíptica para coincidir con la órbita circular de la ISS, que veis que es este círculo grande, que también es una órbita circular, pero que tiene un radio mayor, porque la ISS se encuentra a 350 kilómetros de la superficie terrestre. En cambio, la ATV era a 300 kilómetros de la superficie terrestre. Nos dicen que consideremos la órbita de la ISS fija en el espacio y la Tierra rotando debajo, para suponer que tenemos un movimiento en un plano tal cual está aquí. Ya sabéis que esto es a efectos teóricos, a efectos prácticos, pues habría más variables que influirían en este problema. Pero bueno, como se trata de un ejercicio de física de gravitación, vamos a suponer que todo sucede en el mismo plano, en órbitas tanto circulares como elípticas. Entendemos este movimiento, lo que está sucediendo, porque es fundamental para abordar el problema. Tenemos tres
órbitas, son 3 órbitas en realidad en el mismo plano. 2 órbitas circulares que son por las que circulan el ATV, la más pequeña, y la ISS, la más grande, y una órbita elíptica que se llama órbita elíptica de Hoffman de transferencia, que esto es un mecanismo habitual que se usa en todos los temas aeroespaciales y relacionados con misiones espaciales. Este tipo de órbitas son habituales. Se llaman órbitas de transferencia de Hoffman, como digo. Y se usan para eso, para pasar de una órbita de menor radio a una órbita de mayor radio. La energía necesaria para orbitar con un radio mayor es mayor que la órbita más pequeña. Por tanto, es necesario un aporte de energía. La nave no puede realizar este movimiento por sí solo. Necesita un aporte de energía que se le tiene que dar pues, en forma de combustible. Pero se hace de esta manera para pasar de una órbita a la otra. De todos modos, en este caso, la cuestión energética no es necesaria entenderla para este problema. Vamos a trabajar solo con leyes de Kepler y con cinemática, pero bueno, siempre es interesante conocer el mecanismo energético que está detrás de todo esto. Vamos a ver los datos que nos proporciona el problema. Vemos que nos da el dato de la masa terrestre, 6 por 10 a la 24 kilogramos, lo apuntamos. Nos da también el dato del radio terrestre, 6.378 kilómetros, lo apuntamos pasándolo a metros, sistema internacional, y también nos da el dato de la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 a la menos 11. Metro cúbico partido de kilogramo segundo al cuadrado, también lo apuntamos. Hemos apuntado también la distancia entre la superficie terrestre y la órbita circular del ATV, del vehículo de transferencia, lo pasamos a metros, y la distancia entre la superficie terrestre y la órbita circular de la ISS, la Estación Internacional. Vale, ¿qué nos pregunta el enunciado? Después de toda esta introducción que ha quedado un poco larga, pero como digo es muy importante, es fundamental para entender bien el problema y poder plantearlo. En el apartado A, encuentra el valor de la constante de la tercera ley de Kepler y el periodo de una órbita elíptica. En el apartado B, ¿cuál es el periodo de una órbita elíptica alrededor de la Tierra con un semieje mayor de 6.703 kilómetros? Nos pide que usemos la tercera ley de Kepler. ¿Qué es lo que decía la tercera ley de Kepler? Lo que decía es que existe una constante que relaciona linealmente el cuadrado del periodo de la órbita de un cuerpo celeste con el cubo del semieje mayor de dicha órbita. Y que esta constante, que es c, pues depende de constantes universales, como 4pi cuadrado y como es g, y de la masa del cuerpo alrededor del cual se orbita. Es decir, nosotros en este ejemplo tenemos un planeta que es la Tierra, alrededor del cual existen pues, dos cuerpos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el ATV, pues el ATV siguiendo una órbita. Pues la tercera ley de Kepler dice que va a haber una relación lineal entre el cuadrado del periodo de esta órbita y el cubo del semieje mayor de esta órbita, que en el caso de ser circular, pues sería el radio, en realidad. Esto de aquí. El cuadrado del periodo y el cubo del semieje mayor van a estar relacionados por una constante que va a depender únicamente de la masa del cuerpo alrededor del cual se orbita, en este caso la Tierra, la masa terrestre. Esta sería la expresión algebraica y lo que nos pide simplemente el apartado A es encontrar el valor de esta constante para el caso de una órbita alrededor de la Tierra. No se indica explícitamente, pero es la única manera de poder calcular su valor, si consideramos que la masa es la masa terrestre. Entonces obtenemos el valor de esta constante. Esta constante sería válida para cualquier órbita alrededor de la Tierra, porque el único dato que hemos empleado es esta m como la masa terrestre, ya que no depende de ningún dato más. El apartado A también nos pregunta por el valor del periodo de una órbita elíptica. Bueno, mejor dicho, el valor no, porque nos dice simplemente el valor de la constante de la tercera ley de Kepler. Y el periodo de una órbita elíptica. Entonces se entiende por la manera en que está expresada la frase que nos pide la expresión del periodo de una órbita elíptica. No podemos calcular su valor sin tener el dato del semieje mayor de dicha órbita. Lo que sí podemos hacer es despejar de aquí pues la t, que sería el periodo de la órbita. Quedaría así, despejando el periodo t,
pues simplemente pasaría la A multiplicando, la A al cubo, y despejando la t quedaría como la raíz cuadrada de esta expresión. Todo esto sería la c, la constante que acabamos de calcular, pero es mejor dejarlo en función de los datos de las constantes, y va a depender únicamente del semieje mayor de la órbita, elevado al cubo. Ya estaría acabado el apartado A. Y para el apartado B nos pregunta, empleando esta expresión, el valor concreto, ahora sí, del periodo de una órbita elíptica si el semieje mayor de dicha órbita elíptica vale 6.703 kilómetros, que es un dato que nos da el enunciado. Lo pasamos a metros y simplemente sustituir el valor numérico en la expresión anterior y obtenemos un periodo de 5,45 por 10 a la 3 segundos, que es aproximadamente 90,8 minutos, que es aproximadamente 1,5 horas, 1 hora y media. Este es el valor que nos pide en el apartado B. Hemos concluido con el apartado A y el apartado B, que están muy relacionados y que hay que emplear únicamente la tercera ley de Kepler. Y vamos con el apartado C, que nos pregunta ¿qué ángulo phi debe haber entre el ATV y la ISS para que al insertar el ATV en la órbita de transferencia lleguemos con éxito al punto de encuentro? Aquí tenemos que tener muy presente el dibujo que os he comentado antes. El ATV comienza con un ángulo inicial 0, porque está en el eje horizontal. La ISS comienza con un ángulo inicial phi, que es justamente el que nos pregunta. La ISS va a recorrer este espacio angular, el ATV va a recorrer este espacio angular en la órbita elíptica y van a coincidir aquí, en lo que hemos llamado punto de encuentro, en el eje horizontal pero en el otro sentido. Es decir, ¿cuál va a ser el espacio angular recorrido por el ATV? Pues va a ser pi radianes, o lo que es lo mismo, 180 grados, porque comienza en un ángulo 0, recorre todo esto y acaba con un ángulo 180 grados. Esto es también un dato que nos dan de manera indirecta que tenemos que sacar un poco del dibujo. Y vamos a ver cuál es el espacio angular que va a recorrer la ISS. Antes de eso, es importante en este apartado C comenzar demostrando que el dato que nos han dado en el apartado B no es un dato casual. No nos han dado ese dato por dárnoslo. Nos han dado el dato que coincide exactamente con el semieje mayor de la órbita elíptica de transferencia del ATV, de la que habla el enunciado. ¿Cómo podemos demostrar esto? Con este esquema vamos a hacer un poco un balance de distancias. Tenemos aquí las mismas órbitas que había en el esquema anterior. Tenemos la Tierra, tenemos la órbita circular del ATV, la órbita circular de la ISS y la órbita elíptica de transferencia, que sería esta línea continua. Tenemos marcado aquí debajo el radio terrestre, que lo marcamos 2 veces para completar el diámetro. Y aquí en verde la distancia de la superficie terrestre a ATV, que eran esos 300 kilómetros, y la distancia de la superficie terrestre a la ISS, que serían los 350 kilómetros. La suma de estas 4 cosas, 2 veces el radio más d ISS más d ATV, tiene que coincidir con 2 veces el semieje mayor. Es decir, tiene que coincidir con el eje mayor al completo. Haciendo este balance y despejando la A, vemos que el semieje mayor de esa órbita elíptica lo podemos expresar como el radio de la Tierra, en este caso, más la mitad de la suma de las dos distancias, la de la ISS y la de la ATV, a la superficie terrestre. Sustituyendo por los valores numéricos, obtenemos precisamente un dato para la A de 6.703 kilómetros, que era el dato que nos daban en el apartado B. Es una manera de demostrar que el semieje mayor de la órbita elíptica de transferencia tiene ese valor, en el caso concreto de este problema. Por tanto, ¿cuál va a ser el periodo de la órbita elíptica del ATV, de esta órbita elíptica de transferencia? Pues el periodo va a ser el que hemos calculado en el apartado B, es decir, 1,5 horas, o 5,45 por 10 a la 3 segundos. ¿Y ahora qué podemos hacer para calcular el ángulo inicial de la ISS? Antes de nada, una pequeña consideración. Tenemos que tener en cuenta que no nos dice nada el enunciado acerca de la velocidad a la que se produce el encuentro. Con el método que vamos a seguir a continuación, no garantizamos que el encuentro sea a la misma velocidad, que normalmente es algo necesario
en las órbitas reales de transferencia. Pero en este caso, como no se especifica nada, vamos a pensar simplemente en que tienen que coincidir en el espacio en el mismo punto, y con eso va a ser suficiente. Por tanto, vamos a centrarnos en el tiempo que discurre hasta el encuentro. ¿Cuál va a ser el tiempo que transcurra para el ATV, para el vehículo de transferencia? Pues va a ser la mitad de su periodo, porque el ATV hace un viaje, recuerdo, desde aquí que comenzaba hasta aquí, que es el punto de encuentro. Entonces, el tiempo que va a transcurrir es justamente la mitad del periodo. El periodo sería la vuelta entera, como hace media vuelta de la elipse, pues va a ser la mitad del periodo. Es decir, esta hora y media, pues la mitad. Ese sería el tiempo que transcurre para el ATV. Y el espacio angular ya hemos dicho que eran 180 grados, ¿no? Y radianes, porque va del eje horizontal positivo al eje horizontal negativo. ¿Qué ocurre con la ISS, con la Estación Espacial Internacional? La Estación Espacial Internacional comienza con un ángulo phi por aquí, nos han dicho. Que no conocemos, es justamente lo que nos preguntan. ¿Qué movimiento va a seguir? Va a seguir una trayectoria circular, porque su órbita sigue siendo circular, con velocidad constante. Por tanto, su movimiento es un MCU, un movimiento circular uniforme. Vamos a plantear la ecuación de movimiento de un MCU, de un movimiento circular uniforme. Vamos a tomar el origen del espacio angular en el eje horizontal, como siempre hacemos. Este será ángulo cero, el ángulo inicial. Por tanto, el ángulo inicial va a ser el ángulo phi que nos han dicho. Esta va a ser nuestra referencia de ángulo cero. Y este va a ser el ángulo final, que es el punto de encuentro. ¿Cuál va a ser el ángulo final, que es el punto de encuentro? Pues de nuevo, pi radianes, 180 grados, porque va a tener que coincidir con el punto de encuentro del ATV. El punto final es el mismo para ambas naves. Entonces, planteando esta ecuación, el espacio angular recorrido, o mejor dicho, la posición final angular de la ISS va a ser la posición angular inicial, que es el ángulo phi, la posición angular final es el ángulo pi, o sea, pi radianes, más su velocidad angular por el tiempo. ¿Cuál va a ser la velocidad angular de la Estación Espacial Internacional? Pues la podemos deducir a partir de su periodo. Ya sabéis que la velocidad angular o frecuencia angular se puede expresar como 2pi partido de t del periodo. ¿Y cuál es este t? Pues podemos usar la expresión del apartado A, que nos decía la expresión del periodo para una órbita circular, perdón, para una órbita elíptica, pero también nos vale para una órbita circular, y así podemos obtener un valor para el periodo de la ISS en función de valores conocidos, del radio terrestre, de su distancia a la superficie terrestre y de la masa de la Tierra. ¿Y cuál va a ser el tiempo que transcurra para la ISS hasta el punto de encuentro? Pues el mismo que el que transcurra para la ATV, porque es un encuentro, entonces tienen que pasar el mismo tiempo para ambas naves, desde que comenzamos a medir el tiempo hasta el instante en el que se encuentran. Sustituyendo todos estos datos en la expresión, obtenemos esta expresión de aquí, que es una expresión que si despejamos un poco, nos va a quedar una expresión para phi en función de todos datos y valores conocidos. Los pi radianes, el radio terrestre, la distancia de la ISS a la superficie terrestre, la masa de la Tierra y el periodo de la ATV, del vehículo de transferencia, que lo tenemos calculado en el apartado B. Porque hemos demostrado que el dato del semieje mayor que nos dan en el apartado B es el de la órbita elíptica de transferencia del ATV. Entonces, el periodo que hemos calculado en el apartado B, ese de la 1,5 horas, es precisamente el periodo del ATV en su órbita elíptica de transferencia. Y la mitad de ese periodo va a ser el tiempo que transcurre hasta el encuentro, porque el ATV recorre la mitad de su órbita completa. Sustituyendo todos los valores, pues obtenemos 1,76 por 10 a la menos 2 radianes. Expresado en grados, sería 1,007 grados. Este va a ser el ángulo inicial que debería tener la Estación Espacial Internacional, la ISS, para que con los datos que nos proporciona el problema
llegue al punto de encuentro a la vez que el tiempo que emplea el ATV, el vehículo de transferencia, en llegar al mismo punto de encuentro partiendo desde su posición inicial, que recuerdo que estaba en el eje horizontal. Con esto habríamos concluido. Como veis, es un problema no tan complejo en los cálculos. Los cálculos al final hemos empleado solo la tercera ley de Kepler y esta ecuación, que es una ecuación sencilla de movimiento circular, que hay que trabajar un poco con espacios angulares, velocidades angulares, esto sí que hay que conocerlo, pero yo creo que la complejidad de este ejercicio está más en comprender bien lo que está pasando, en plantear, como digo, bien los movimientos, las órbitas, las posiciones iniciales, qué es lo que nos piden y deducir una serie de cosas que no nos dan directamente, pero que podemos deducir indirectamente de otras que sí que nos dan y luego hacer un balance con los espacios y los tiempos, de tal manera que coincida tanto el espacio como el tiempo. Es un problema de encuentros, entonces tenemos que asegurarnos de que la posición final de ambos satélites es la misma y de que el tiempo que transcurre para ambos satélites es el mismo. Utilizando eso y esas herramientas que hemos dicho de gravitación y de cinemática, pues podemos llegar a estas conclusiones. Si queréis ver más vídeos como este, suscribíos al canal y dadle a me gusta.